porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón. Continuamos en esta mañana con el tema que el domingo anterior estábamos analizando. 7 razones que me enseñan a creer en la palabra de Dios. Segunda parte. Que quede ahí, segunda parte. Amén. He tomado este precioso texto de la Escritura como un resumen de todo el Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 es el Salmo que le está haciendo preeminencia a la palabra de Dios. En todos sus textos, allí el salmista hace referencia, siempre es a la palabra de Dios. Amén. Y precisamente a manera de introducción, hablando de la preeminencia de la palabra de Dios, en estas 7 razones para creer, amén, en la palabra del Señor. Qué bueno es tener presente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, estamos proclamando su voluntad, sus propósitos. Estamos hablando de comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Amén. Que eso es lo que realmente, a través de la historia, y no solamente de la historia del cristianismo, sino de la historia hebrea, porque ustedes mismos se dan cuenta que allá en la ley y del Antiguo Testamento se habla de los profetas, se habla de los salmos, y precisamente allí, en aquella época, fue donde se escribieron los textos sagrados de la palabra de Dios. Para hablar de esto, hermanos, para enseñar de esta área, pues es bastante largo. En el instituto veíamos un área que me tocó a mí enseñar, introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia. Yo creo que ya ustedes la han visto, los que han tenido la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico de una manera virtual lo que es la introducción de la Biblia, sus orígenes, los idiomas en que fueron escritos, las tablas, las arcillas, que fue escrita en un lapso de 1500 años y que ninguno de los escritores se equivocó. Eso es lo importante de eso. Que fue escrita por más de 40 autores y que todos ellos prácticamente, ¿qué, hermanos? Estaban sincronizados. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Él es quien inspira. Y de esa manera Él supo inspirar a sus escritores para que nos trajeran la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de proclamar la palabra de Dios, estamos hablando de comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo, de lo que el Señor creador y Padre de todos quiere poner en la mente y en el corazón de los hombres. Óigalo bien,
su pensamiento con respecto a lo que es el plan de salvación y de vida eterna. Por eso leíamos acá: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardaré hasta el fin, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿por qué creemos en las Sagradas Escrituras, palabra de Dios? ¿Por qué nosotros como iglesia? ¿Por qué nosotros como comunidad cristiana que somos creemos que esta es la palabra de Dios, que es la voz de Dios? Y hay una serie de referentes. Creemos en ella por su divina procedencia. Su divina procedencia. Decía el domingo anterior que muchos son los escritos que en el ámbito de la literatura, inclusive en cierta forma espiritual, se han escrito. Por ejemplo, como el Corán, los escritos de Confucio y tantos otros más escritos, no son nada en comparación con lo que es la palabra de Dios. De eso estamos plenamente seguros. Entonces, creemos por su divina procedencia. Las escrituras son santas porque son las palabras del Santísimo, hermanos, y sin cuestionamiento. Hay muchos que se han dado a cuestionar la palabra de Dios, a dudar de ella, aún en el seno mismo de la iglesia. No falta quien llegue a dudar de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuándo comienzan a dudar de la palabra de Dios? Cuando, buscando sus propios beneficios, entonces dicen: no, es que eso fue dicho allá en el Antiguo Testamento, eso no fue para la iglesia de hoy. Y usted ya sabe más o menos a qué me estoy refiriendo. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Ah? Al diezmo. Sí, señor. Hermano Jacob lo está diciendo. No, eso fue dicho allá. Y ponen entonces en duda la palabra de Dios y creen que lo que fue dicho allá no tiene en este momento vigencia acá en la gracia. Y es porque no han querido entender que esta doctrina, que es tan cuestionada como es la doctrina de la mayordomía, no nació en la ley, nació en la gracia. Porque aún la ley no había aún sido dada cuando Abraham diezmó. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Sí ve? Lo dio por agradecimiento, lo dio por fe. Por eso el diezmo es una doctrina ¿de qué? De fe. Y lo que no es de fe, ¿qué es? Lo que no es de fe, ¿qué es? Se los digo. Lo que no es de fe no es pecado. Es pecado, perdón. Lo que no es de fe es pecado. Entonces, creemos por su divina procedencia. En ella encontramos unas 2600 menciones de la expresión la palabra de Dios. Usted leyendo la Biblia encuentra esas expresiones: la palabra de Dios, la voz de Dios, los dichos de Dios. Dijo Dios, habló Dios. Amén. Encontramos esas expresiones. ¿Por qué? Por esa razón sencilla.
porque su procedencia, hermanos amados, es divina. Y eso lo encontramos allá en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Para que no vayan a pensar que son argumentos míos lo que estoy aquí buscando favoritismos personales. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Atendamos a esa palabra, hermanos amados. Y el verso siguiente que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No le pese decirlo. Somos hombres de Dios. Llenos de imperfecciones, sí, Señor. De falencias, de vicisitudes, eso es muy cierto. Pero es que a través de la palabra, hermanos, estamos ¿qué? En busca de la perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Miremos, por ejemplo, mensualmente se motiva a la iglesia para que traigan una ancheta, para que traigan una ofrenda, para que traigan una canasta de huevos, en fin. Y esto lo hemos aprendido de quién y de qué. De la palabra del Señor. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo afirma que toda la escritura es inspiración divina. Amén. Y esa palabra viene del griego teopenustos, que quiere decir, viene de dos vocablos griegos, teos, que significa Dios, y neo, respirar. O sea que la escritura es la propia palabra de Dios, el propio halo de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Desde las palabras mismas de los manuscritos oficiales, la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Por eso al respecto dice, sea Dios veraz, sea Dios verdadero, y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Por eso Jeremías capítulo 15 y el verso 16, observemos lo que este profeta de la angustia, del dolor, del llanto, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, las digerí, se nutrió de ellas. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Atendamos a la palabra, hermanos. Asimilemos la palabra. Fueron halladas tus palabras. Cada que venimos a este recinto, cada que escuchamos de labios de un predicador, de una predicadora, la palabra de Dios, ella trae mensaje para nosotros. Que no lo querramos recibir, eso es otra cosa. Pero que la palabra viene para nuestra edificación, viene. Y tu palabra me fue gozo y por alegría de mi corazón.
Vea, hermanos, así usted se sienta aludido, así usted sienta que de pronto le están tirando esos baldados de agua fría, gócese en la palabra de Dios, porque el Señor nos está hablando y Él quiere nuestra perfección. Y esa perfección se logra es a través del conocimiento de la palabra. Por eso decimos en esta mañana que la palabra de Dios, hermanos, su procedencia es divina. En segundo lugar, creemos en las Sagradas Escrituras por lo confiable y peculiar de sus escritores. Amén. La palabra, igual Biblia, no es un tratado especulativo del ingenio humano, ni un guión de película, ni una epopeya o novela. No. Ustedes saben que hubo escritores griegos. Por ejemplo, Homero escribió ¿qué? La Ilíada. Y en la Ilíada se escribían las grandes epopeyas de los dioses griegos, las guerras de los dioses. Y los griegos, antes de que el apóstol Pablo llegara al Areópago, ellos se la creían. Ellos creían que lo que Homero y que lo que estos escritores de esas obras literarias imaginativas escribían, que eso era cierto. Pero cuando ya se presentó el mensaje del evangelio, ¿todo qué? Cambió. Amén, todo cambió. Y cambió con una palabrita, con una frase muy sencilla, y ustedes me la van a ayudar a recordar. Pasando por en medio de sus ¿qué? A ver. Pasando por en medio de sus altares encontré esta inscripción que decía: al Dios no conocido. A ese a quien vosotros adoráis sin conocerle, a ese es a quien yo os predico. Y con eso les prendió la chispa. Con esas palabras todo el panteón de los dioses griegos, hermanos, fue derrumbado, porque inmediatamente la potencia de la palabra de Dios, del evangelio, invadió a Grecia. Amén. Toda la filosofía, los argumentos, los dioses, las epopeyas, todo aquello, en este momento solamente lo vemos y lo escuchamos, y yo soy uno de esos, porque me gusta escuchar, me gusta ver esas epopeyas, Furia de Titanes, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero con eso nos damos cuenta que el evangelio es potencia de Dios para salvación. Potencia de Dios para salvación. A los romanos le dijo eso: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Ni sus ejércitos pueden hacer lo que hace el evangelio. Y con la predicación del evangelio, todo el imperio romano de la época fue ¿qué? Invadido. Y a los griegos, lo que les acabé de mencionar, pasando por sus altares, vi esta inscripción: al Dios no conocido, a ese a quien vosotros adoráis sin conocerle, a ese es a quien yo os predico. Dos superpotencias del mundo de aquel entonces conocido sucumbieron a la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, la palabra de Dios no es un guión,
No es una epopeya, tampoco es una novela. Es, hermanos, la palabra, el propósito que Dios tiene para con el hombre, que le conozcan a Él como al único y Dios verdadero. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Es un tratado de la historia de la redención, escrito por hombres piadosos, a quienes Dios capacitó y designó para tal tarea. Lo que decíamos hace un momento, alrededor de 40 escritores. Y lo más bonito es que Dios no hizo excepción de personas. Entre esos escritores habían boyeros, como lo era ¿quién? Amós. Boyero quiere decir que tenía una, como dijéramos, tenía bueyes. Por eso la palabra boyero viene de buey, era un arador, araba la tierra. Y ese fue el profeta Amós. Amén. David, el dulce cantor de Israel, los salmos. Salomón, sabio. Eclesiastés, proverbios, cantares. Pablo, un erudito de la palabra, educado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, maestro. Pedro, ahí lo vemos, pescador. Mateo, cobrador de impuestos. ¿Sí ve? Lucas, quien escribió el libro de los Hechos y por ende el evangelio que lleva su nombre, médico. ¿Sí ve? A través de 1500 años y con 40 escritores. Desde pescadores hasta reyes en diferentes idiomas y culturas. Fue escrita en el hebreo, arameo, griego, y sin embargo todos enfocados en un mismo Dios soberano y redentor. Todos enfocados, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, allá en Génesis encontramos 3:15, ¿qué dice? Hablando de el conflicto de las dos simientes. Y allá entonces en Apocalipsis termina diciendo el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Amén, hermanos. Miremos entonces todas las pildoritas que el Señor tiene para nosotros. Todo lo que el Señor tiene para nosotros. Para que le cojamos amor a su palabra. En su obra de inspiración por su espíritu, Dios, sin cambiar la personalidad de sus escritores, los dirigió de manera que escribieran sin error. Amén. Queremos saber el texto. Allá en Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 y el verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Mire usted lo precioso de esto, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Más segura. No hay equivocación en ella, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si hay oscuridad en tu vida, en esta mañana la palabra de Dios alumbra en tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ella nos corrige, ella nos amonesta, ella nos enseña,
Ella nos guía. ¿Qué dice allá el salmista? Lumbrera es a mis pies tu palabra. Amén. ¿El texto cómo es? Lámpara es. Vea, antes de gracias que le estoy predicando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Bueno, pues está como torcidita la volteada, pero usted me entendía. Hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Al nombre de Jesús. Tercer lugar, creemos en las Escrituras por la calidad del texto. Muchos textos se han escrito. Muchos libros religiosos se han escrito. Exégesis se han hecho. Pero nada de eso es incomparable a lo que es la bendita y eterna palabra de Dios. Los escritores bíblicos fueron testigos de una realidad visible y palpable. Una realidad resultante de los instrumentos sensoriales, vista, tacto, oído, mente. Esto, hermanos, trajo como resultado una inequívoca conclusión. Es que lo bello de todo esto, hermanos, es saber que aún nuestros sentidos están ejerciendo en nuestras vidas, hermanos, ese gran principio de amor hacia la palabra de Dios. Cuando leemos allá en 1 de Juan 1:4, porque allí estamos involucrando los sentidos. ¿Qué nos está diciendo allí? Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos ¿qué? Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y resulta que ese verbo de vida es el eterno, hecho palabra. Es el eterno, hecho verbo. Es el eterno, hermanos, que fijó tabernáculo en medio nuestro. Amén. Por eso la palabra prevalece en esta mañana. No lo tenemos aquí a través de una imagen. Tampoco allá en un nicho que lo llaman dizque el lugar santo y hasta le echan llaves. No, pero si hablamos tocante al verbo de vida, aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Con base a lo que allí, hermanos queridos, está dicho. Amén. Por eso, hermanos, creemos en las Escrituras por la calidad del texto. Por la calidad del texto. La Biblia ha sido cuestionada. Ha estado a punto de desaparecer. En la Inquisición, hermanos, piras de Biblias fueron quemadas. Y no solamente en la Inquisición, mi padre me contaba, mi papá, por asuntos políticos de esa época, bipartidista, tan tonta y boba que vivió el país. Él era rojo, liberal. Yo soy liberal, pero porque Cristo me libertó. No porque tenga política. Y en ese entonces, en esa época, habían dos periódicos
2 periódicos y un libro que la Iglesia Católica Romana perseguía y buscaba como aguja en pajar. Y era la Biblia, el periódico El Tiempo y El Espectador. Yo no sé si los que son de mi edad aquí tal vez lo recordarán. Biblia, El Espectador y El Tiempo. ¿Y qué hizo mi papá para escapar de la muerte? Cogió, hizo un hueco amplio, grande, enterró la Biblia y sobre ella le montó una mata de plátano. Y no era creyente en esa época, él no era creyente, pero a partir de ahí, él, de una manera empírica, comenzó a irse retirando de la iglesia romana, a leer las escrituras. Y cuando el Señor me hizo el llamamiento a mí para esta salvación tan grande, el viejo ni chistó, no dijo nada. Lo que dijo fue: ese es el camino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, en la palabra del escritor a los Hebreos, Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto lo tenemos, hermanos, por el conocimiento de la palabra de Dios. En cuarto punto, creemos en las Escrituras por su sinceridad. Amén. Al no encubrir el Señor el pecado de algunos escritores. Dios no le tapa a nadie. Nosotros más bien somos los que estamos muy llamaditos por ahí como que a ser tolerantes y tapadores. Pero Dios no le tapa nada a nadie. A David, ¿lo qué? Lo descubrió por medio del profeta Natán. A Salomón, su hijo, lo denunció por su apostasía. A Pedro lo puso a pensar: ¿me amas? ¿Me amas? Y en la tercera: ¿me amas? Y ahí sí cayó en cuenta: este me la está cobrando por ventanilla. Amén. Y hay que tener en cuenta que Pedrito se había portado de una manera muy hipócrita con él. ¿Sí ve? Pero ahí tenemos, hermanos, esa bendición tan grande, que cuando el Señor tiene que descubrir nuestros pecados, Él los descubre. ¿Con qué fin? Hermanos, de que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos restauremos. Amén. Ya todos sabemos ese texto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanza ¿qué? La misericordia. Amén. Ahí vemos entonces la sinceridad de cómo Dios en su palabra, y pecados inclusive mucho más graves, pecados graves, pero que cuando se estudia esto nos enseña a qué, hermanos, a no cometerlos, sino a darle gracias al Señor, porque a través de su palabra Él nos amonesta.
Creemos, quinto punto, en las Escrituras por su perfección e idoneidad. La palabra de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. Y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo a los que en ella hemos creído. Y vemos, hermanos, algunos referentes en el Salmo 19, versos 7 y 15. Allí en el Salmo 19, versos 7 y 15. Donde el salmista nos está diciendo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Por eso la ley de Jehová es perfecta. Estos versículos se refieren a la naturaleza, perfección e idoneidad, de los beneficios y el valor de la ley y de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la ley de Jehová, esa palabra ley es un término general para la voluntad revelada de Dios que guía a una persona en busca de una relación con Él. Y habla del testimonio, y habla del precepto, y habla de los mandamientos, y habla de los juicios. Eso es lo que miramos ahí, a renglón seguido. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Y entonces cierra el salmista diciendo: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destilan del panal. Eso es la palabra de Dios, hermano. Por eso, en buen momento surgió la idea en el ministerio de Red de Familia, y me gustó la expresión del hermano Gabriel. Tener este cofrecito en la casa es como tener el arca del pacto en la casa ¿de quién? De Obed-Edom. Y qué bendición. Cuando se le toma seriedad a esto, cuando se le toma seriedad, qué bendición tener ese cofre con la palabra de Dios. Y que noche tras noche se va a hacer la devocional, el altar familiar. Se va a discutir un texto. ¡Qué bendición es! Y entonces ahí sí que se cumpla esto. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destilan del panal. En sexto lugar, hoy como que les voy a terminar. Bien. Creemos en las Escrituras porque en lo que ella se propone siempre llega a su cumplimiento. Siempre se cumple. El plan profético se cumple. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Ustedes creen que eso que está pasando por allá en el Medio Oriente es gratuito? Esa es la profecía. Esa es la profecía. Así no lo quieran aceptar muchos. Así vengan críticas y todo eso. Pero lo primero y lo primero es la palabra. Amén. El testimonio de la historia presenta cómo aquello que la Biblia promete siempre se cumple. De manera particular tenemos más de 300 profecías puntuales en el Antiguo Testamento que se cumplieron. ¿En quién? En Cristo Jesús. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo Jesús.
Por último, hermanos, creemos en las Escrituras porque en ellas encontramos la historia de una nación. ¿Cuál es esa nación? ¿Cuál es esa nación? Creemos en las Escrituras porque en ellas encontramos la historia de una nación que aún prevalece hasta el día de hoy. Y esa nación es Israel. Y la historia del hombre que esa nación nos dio. La historia del hombre que esa nación nos dio. ¿Y cuál es el nombre de ese hombre que esa nación nos dio? Jesús. Vea, hermanos, los egipcios como imperio cayó. Los reinos Medo-Persia cayeron. Los romanos cayeron. Los griegos cayeron. Los hititas cayeron. Los cananeos fueron echados fuera, cayeron. Pero Israel permanece hasta el día de hoy. Así no le guste a fulano perencejo, a quien sea, pero es la nación de Dios. Que lo que están haciendo en este momento, muy doloroso, entristecedor, realmente. Es que el solo hecho de un ataque que costó la vida a 1.300 personas, que eso fue creo que en el 7 de agosto del año pasado, y en este momento ya más de 50.000 en un año. Y eso, si nos pudiéramos hablar ahora de profecía y de esas naciones y el cumplimiento, ay Dios mío, es mucha la tela que habría que cortar, es mucha. Pero bueno, contentémonos en esta mañana que el Señor Jesucristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La aplicabilidad a esta enseñanza. La palabra de Dios me enseña a creer. Creemos en el plan profético de la redención. Tiene sus textos, pero no los voy a... Creemos por la profecía que Cristo es nuestro Salvador. Creemos que el Eterno se hizo hombre. Creemos en la plenitud del misterio de la deidad. Creemos en su ministerio profético. Creemos en la venida del Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Creemos que somos restaurados. Creemos que el Señor nos dio potestad de ser hijos de Dios. Creemos tener vida eterna. Creemos que hay dos lugares eternos, que es el cielo y que es el infierno. Ya por último, hermano, a manera de aplicabilidad de esta enseñanza que tuvimos en dos secciones. Uno, cuida tu visión espiritual. Cuida tu visión espiritual. El hecho de dejar de asistir usted a un culto por quedarse en la casa o irse, quién sabe a qué, dándole segundo lugar, se está perdiendo una gran bendición de Dios. Por eso, cuida tu visión espiritual. Cree en la Biblia como la palabra de Dios. Descansa en su testimonio sobre la naturaleza de Dios, su carácter y sus promesas divinas. Cree en los que proclaman la palabra de Dios. Confía en la palabra profética
dada en las Sagradas Escrituras. Si nosotros, hermanos, tenemos presente esto, créame que nos irá muy, pero muy bien. Que la palabra de Dios corra siempre y sea glorificada. Amén. Espero que cada uno de nosotros nos llevemos esta enseñanza en 2 secciones en nuestro corazón, hermanos. Porque ahí depende, hermanos, nuestra salvación y esperanza de vida eterna. Que el Señor Jesús nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno de nosotros.